les quoi tenir, tenir, je ne veux pas dormir, dormir, laissez-moi voir venir le jour. Notre vie a de ça. La agricultura que hace 19 años. Por lo tanto, se puede decir que el proyecto como proyecto, no como meta, es poco realista. Ha producido cambios enormes. Hace 19 años la socialización donde estaba en principio. Hoy es un fenómeno ya completamente logrado. Si nos enfrentamos a realidades cada vez mayores. El ascenso de la agricultura regenerativa es debido a que ya los suelos están tan compactados, están tan cargados de tóxicos, no tienen materia orgánica, no tienen microorganismos, están tan erosionados que empieza, digamos, a ser rentable para muchas superficies contratar gente que sepa regenerar los suelos, porque ya empiezan a no ser productivos. Esto está pasando aquí, yo conozco muchos casos. El caso típico de una persona que tiene, por ejemplo, 300 hectáreas en cereal, que hoy no es mucho, es un agricultor medio, ¿no? 300 hectáreas, pero que sus suelos están bajando los rendimientos por su degradación de los suelos. Esta cuestión, ya alguna gente dijimos hace años, mi libro es de hace 7 años, que iba a ser un problema de enorme importancia. Sin embargo, en el proyecto de soberanía alimentaria esto no aparece. El fenómeno de la degradación de los suelos es una cuestión de importancia fundamental. Entonces eso hay que mirarlo, ¿no? Podéis entrar, poner en internet agricultura regenerativa, soy bastante vídeo, la mayoría en inglés, porque su movimiento sobre todo está llevado por un colombiano que se llama Jairo Restrepo, pero hay también un hombre australiano que ha hecho cosas muy bonitas en lugares semidesérticos, y también algún canadiense, algún estadounidense, algún inglés, bueno, pero surge de un hecho que incluso hace 25 años no era tan grave como ahora, que es la degradación. Por lo tanto, si como meta está bien la soberanía alimentaria, hay que situarla en las condiciones reales que hoy se dan. No hace falta entrar mucho, yo lo veo incluso cuando voy viajando por una carretera, me doy cuenta inmediatamente las malas condiciones edafológicas de los suelos que tienen, por ejemplo, el olivar y la mitad sur de la península ibérica, lo que es inmediatamente, te das cuenta, todos los fenómenos de erosión, escurrentía, todo esto, ¿no? Eso en los próximos años será un problema cada vez más y más grave, ¿no? Tendremos que ver cómo hacerlo. Ahora bien, tenemos que decir que la soberanía alimentaria no es posible si no se cumplen unas precondiciones. En primer lugar, tiene que haber una soberanía popular. En definitiva, el problema es político. No podemos pensar que va a haber un dominio, un apoderamiento de la gente de sus condiciones alimenticias si no hay previamente un dominio de la gente de sus condiciones totales de existencia. Esto es así. El comer, el producir alimentos no es distinto, es un acto en gran medida político y en gran medida ideológico. Por tanto, si esta cuestión se olvida, lo estamos haciendo mal. Tenemos que considerar también la cuestión del sujeto. En los ambientes politicistas en que en general nos movemos, nos olvidamos del sujeto. El politicismo es una exacerbación de la política. La política está bien en su justa medida. La política es un remedio a los problemas de la sociedad, pero no es el remedio total. Hay otro remedio que es el sujeto. El sujeto tiene hoy unas características, vivimos en una época de declive y de desintegración del sujeto. El problema del sujeto es central. Una de las características de las sociedades campesinas, por ejemplo, como aquí la ha existido hasta hace 50 años, por ejemplo, cuando esto entonces era un mundo campesino, te explica lo que había entonces en Torrejón. Solo había como algo que era más allá del campesinado, una fábrica de carros. Hacían carros aquí y era un taller de carros que era propiedad de una mujer. Luego pues era un taller que hacían a lo mejor un carro cada 6 meses, tenían allí un oficial, un aprendiz y nada más, me parece. Ella era la dueña y eso era todo la industria que había en el siglo XVI en Torrejón de Ardoz. Es muy gracioso ver eso, ¿no? Entonces las sociedades campesinas eran unas sociedades donde la calidad del sujeto era grande. Si no nos planteamos la calidad del sujeto, no podemos entender la agricultura. La agricultura no puede funcionar por órdenes. Ahora sí, la agricultura industrializada y de trabajo asalariado funciona por órdenes. O sea, allí hay un bracero, hay un jornalero y dicen, haz esto, ¿no? Y él lo hace y salga bien o mal, casi siempre sale regular, ¿no? Pero la agricultura en el mundo tradicional no funcionaba así. Se basaba en decisiones que las personas tomaban respecto a sus tierras, al comunal en que vivían, a las reuniones concejiles y a todo esto.
Entonces, las sociedades campesinas no degeneradas, la calidad del sujeto cuenta porque el sujeto, el campesino, tiene que tomar decisiones difíciles sobre las condiciones de cultivo, si está la tierra mirando hacia el norte, si está al sur, las condiciones de las tierras, del clima cambian mucho, incluso en un kilómetro, ¿no? Por lo tanto, el sujeto es decisivo, ¿no? Las sociedades campesinas eran sociedades de cultura y de valores, no eran sociedades aculturadas. No tenían como meta únicamente comer. Esto es un error enorme. No, tenían una cultura, tenían unos valores. Yo tengo aquí un libro que es sobre el pan de bellota, en donde, bueno, mi amigo César Lema me hizo el gran favor de pedirme un prólogo. Entonces, bueno, este libro va cómo se hace pan de bellota, cómo se comen las bellotas. Entonces, para mí es el libro más importante sobre la bellota en Europa que se ha escrito, y estoy un poco al tanto de la bibliografía. Pero él me dijo, no, más de eso no. Tú haces un libro sobre la cultura campesina. ¿Cómo vivía la gente? Entonces yo aquí hago un estudio de la música tradicional campesina, de los valores que incorporaba, todo esto, ¿no? Tenemos que entender que era el mundo donde producía alimentos. Y si no queremos entender este mundo, entonces, bien, estamos aceptando implícitamente el mundo actual, que es grandes extensiones de tierra, muy concentrada, la propiedad de la tierra muy concentrada, que se trabaja de forma asalariada por gente que no sabe nada de lo que está haciendo. Hoy un tractorista no entiende nada de nada. Él le dice lo que tiene que plantar, cómo tiene que manejar el tractor, y no entiende nada de lo que está plantando. Si tiene un problema, hace una llamada con el móvil y le dice si hay una plaga que tiene que echar, etcétera, etcétera. Eso, el modelo de agricultura industrial es un modelo en el cual el agricultor no sabe nada de lo que está haciendo. Toda la degradación del trabajo en las condiciones actuales lleva a que el trabajador cada vez entienda menos de lo que está haciendo en la industria y en la agricultura igual, ¿no? Pero, claro, eso si lo proyectamos sobre el futuro, ¿a qué lleva? A una sociedad de gente que no entiende de nada. Lo que yo en algún libro mío he dicho, seres nada, ¿no? Entonces, una sociedad campesina es una sociedad con cultura y con valores. Hay unos valores de que está bien y que está mal. Esos valores pueden ser justos o injustos, pero hay unos valores. Y la sociedad con cultura, el estudio de la cultura, la música, las narraciones, bueno, todo esto se ha olvidado. Cuando se hace el movimiento de soberanía alimentaria, no se entiende, lo tengo que decir, aunque quizá a alguien le duela, que tenemos que recuperar sociedades campesinas con cultura y con valores, con calidad del sujeto y con comprensión de la totalidad de lo que se hace, y no simplemente proyectos para producir alimentos. Esto está equivocado, aquí está equivocado. Por tanto, ninguno de los 6 puntos que viene lo de la soberanía alimentaria se refiere nada a esto, por lo tanto, eso no lo puedo conseguir. Los seres humanos tenemos, además de necesidades fisiológicas, necesidades espirituales. Esto es una cuestión decisiva. Los seres humanos tenemos una necesidad de libertad. La libertad es una de las grandes necesidades espirituales, un anhelo. Necesidad de convivencia, necesidad de representaciones, necesidad de un ocio que no sea embrutecedor. Por lo tanto, también cuando nos metamos en algún asunto que se refiera a la producción y al consumo, tenemos que poner de contrapunto la creación de sistemas de satisfacción de las necesidades espirituales, porque el ser humano no es un ente zoológico. Esto tiene mucha importancia. A veces vas a reuniones y entonces descubres que se tiene una idea del mundo campesino como un lugar de gente que produce y consume. No es una idea moderna, esto es una idea que yo no sé. El ser humano es un consumidor y un productor, pero muchas cosas. Tiene que ser también alguien que vive en una cultura, y si esa cultura ha desaparecido, como es ahora desgraciadamente el caso, tiene que construirla. Mañana hablaremos de los concejos medievales y actuales, de los sistemas asamblearios. Bien. Una asamblea es una cuestión muy difícil. Yo intentaré mañana explicar la dificultad enorme que tiene una asamblea. Para saber estar en una asamblea hay que tener un nivel cultural enorme, empezando porque una asamblea exige el ejercicio de algo tan maravilloso como es el lenguaje, la oratoria. El mundo tradicional era un mundo que funcionaba para asambleas, de tal manera que cada lengua y cada territorio del Estado español tiene un nombre apropiado para esta asamblea. Aquí se llamaba Consejo Abierto, en el País Vasco se llamaba Bassarre, en Cataluña se decía Consell Obert o Universitat, se decía Universitat, y en Galicia se llamaba Concello Oberto. Entonces, era un acto cultural. Hay gente que cree que cuando
se reunían los concejos estos campesinos, solo hablaban de cabras, ovejas y cultivo de la tierra. No es verdad, se hablaba de todo y se hacían debates sobre todo, incluidos muchos elementos de la vida inmaterial. Y esto significaba el nivel cultural que tenía aquello. Necesitamos también una sociedad ética, y no solamente una sociedad donde no haya hambre. La constitución de una sociedad ética no tiene que ver nada con alguna ética que hayamos heredado del pasado. La ética es lo que dice cómo tiene que portarse el individuo cuando no hay coacción. La ética se diferencia del derecho en que el derecho es coercitivo y la ética no. Las normas éticas son normas que debate una sociedad y cada individuo las acepta o las rechaza por libre albedrío. Precisamente la ética se diferencia del derecho en eso. Una norma legal, si no la cumples, tienes una sanción. Una norma moral, si no la cumples, no tienes ninguna sanción. Y no hay que tenerla. Esa es la verdadera naturaleza de la ética. Si la ética es sancionable, entonces ya no es ética, ya es otra cosa. Entonces, tampoco aparece en los libros o en los textos de soberanía alimentaria como movimiento referencia a las ciudades. Las ciudades son una aberración. Yo que he conocido Torrejón hace 20 y muchos años, quizá todavía he conocido un Torrejón bastante rural, con casonas, con paredes de tapial, con adobe. Claro, paseaba por aquí, tenía amigos, venía y todo esto me llamaba la atención, ¿no? Y Torrejón en su casco antiguo tenía algo que os voy a decir, aunque quizá os haga reír. Era bonito, tenía ciertos elementos de belleza, muy inocentes, ¿no? Hoy, ¿qué es Torrejón? Como todos los barrios estos periféricos, Torrejón es un horror. Yo he vivido mucho tiempo en Getafe. Getafe tenía una plaza castellana preciosa, hay fotografías. Y todo el casco antiguo, que era muy pequeño, era precioso. Hay fotografías, yo lo he conocido también. Cuando llegó el boom de la construcción, en los años 90 todo se destruyó. Nos pueden decir, se destruyó la ciudad tal que era, pues era un gran centro turístico. Es que yo no quiero que solo los centros turísticos sean bonitos, yo quiero que la belleza forme parte de la vida cotidiana de la gente. Y hasta no hace muchos años, hasta hace 15 años, Getafe sin duda, y creo que Torrejón también, tenía un casco antiguo que era bonito, tenía eso del encanto, un sitio donde podías ir y pasear, aunque fuera pequeño, y entonces te sentías a gusto. Cuando yo llegaba aquí, llegando en el tren, lo primer impacto visual que me ha ocasionado esto, pues es tremendo, ¿no? O sea, llegas aquí y ves todo esto, esta fealdad, ¿no? Quizás seamos ricos, quizás seamos una sociedad desarrollada, pero desde luego la belleza no está dentro de las metas de esta sociedad. Entonces tenemos que recuperar una serie de metas que se han ido perdiendo. Un pueblo, además de ser productivo y además de tener agricultura y lo que quiera, tiene que tener un cierto encanto. Y la gente puede llegar una noche en que haya luna y una persona pueda pasear por él rememorando, recordando. Y si no es así, pues entonces estamos en una mala sociedad. Entonces, claro, mi propuesta no es la soberanía alimentaria, mi propuesta es la revolución integral. Hay un cambio ahí, ¿no? Pero incluye la soberanía alimentaria, lo incluye, claro. O sea, si yo estoy porque las sociedades autodeterminen la totalidad de sus formas de vida, desde qué es las categorías de lo bello y de lo feo y qué es la forma de producir alimentos, pues entonces los alimentos tienen que estar sometidos a un fenómeno de la soberanía popular. Pero la soberanía popular tiene que manifestarse en todo. No es correcto y no es justo pensar que vamos a preocuparnos solo de la alimentación y todo lo demás no nos preocupa. Esta es mi diferencia con el movimiento de la soberanía alimentaria, ¿no? Lo que se hizo ayer en Roma, en Roma era una reunión de jefes de Estado y Gobierno, era una cosa institucional, yo no estoy de acuerdo, donde lo que se pretendía era decir que para el 2015 ya estaría resuelto el problema del hambre en el mundo, ahora el 2015 no se ha resuelto, ¿no? Pero a mí no me parece bien que se insista tanto en el problema del hambre en el mundo, porque ya lo dice el Evangelio, ¿no? No solo del pan y del hombre, hay otras necesidades que hay que satisfacer. En la noción de revolución integral, que, cooperativa integral catalana, todo eso, la palabrita integral, quiere decir eso exactamente, ¿no? Que tenemos que tener valor para enfrentarnos a las necesidades del ser humano como integralmente, y recuperar de sociedades del pasado esa interpretación integral del ser humano y de la sociedad, en la cual había un sitio para la alimentación, otro para el trabajo, otro para la convivencia, otro para el arte, otro para lo relacional, otro para lo erótico, y esa totalidad era lo integral. Las sociedades actuales solo se pueden recuperar de
una situación de desestructuración muy grave. Las sociedades actuales, si algo tienen, están desestructuradas. Si conseguimos ofrecer esta respuesta integral y por lo tanto toda respuesta parcial, toda respuesta sectorial, aunque sea en sí misma positiva, es limitada. Antes os he dicho, daros cuenta del nivel de locura en que estamos, que resulta que los peces de los ríos están enfermos, muy enfermos. Parece ser que las piletrinas, yo ya lo sabía, les atacan el hígado mucho, entonces los peces mueren. Yo esto, para escribir mi libro, la verdad es que me di una paliza y conseguí un especialista en tratamientos no químicos de las plagas, un especialista francés, y dediqué mucho tiempo a leer el libro de aquel hombre, y ahí es donde me enteré de lo de las piletrinas, ¿no? Y dije, cuidado, que no son tan buenas como dicen, pero daros cuenta qué locura. O sea, antiguamente, primero, se supone que era una sociedad terrible, ¿no? Pero la gente sabía quitarle los piojos a los niños con las liendreras, ¿no? Ahora ese saber, que es un saber, se ha olvidado. Entonces a los niños hay que echarle un producto súper tóxico que no mata los piojos, porque solo mata los piojos, pero no las liendres. Que ese producto es muy tóxico, que los niños y niñas lo absorben por la piel. O sea, el problema no es solamente los peces, sino que ese producto intoxica a los niños y a las niñas. O sea, porque se absorbe. Luego después se va por el desagüe, llega a los ríos y nos origina unos peces enfermos. Truchas, han estudiado truchas, barbos, todo esto, ¿no? Entonces quiere decir que si una cosa sucede de esta manera, nuestra sociedad ha entrado en una etapa de locura. Porque esto es algo increíble, ¿no? Ya sabíamos, por ejemplo, que un estudio de las aguas del Ebro indica que están súper contaminadas de la cantidad de medicinas que la gente absorbe, luego orina o defeca, y entonces aparecen allí. Muchas de esas medicinas son súper tóxicas. La idea de que para estar sano lo que tenemos que hacer es consumir grandes cantidades de medicinas y no vivir de una manera sana, ha llevado a que nuestros ríos estén ahora contaminándose con un producto, claro, que ya no es solamente el fitotóxico tal, el glifosato tal, no, es un producto ya que lo echamos nosotros, ¿no? Entonces, claro, estamos entrando ya en unas etapas que yo llamaría de locura social progresiva, ¿no? Cuando yo he hablado con alguna madre que me dice, no, yo a mis niños y niñas no les echo esa sustancia, ese champú. Lo que hago es, cuando lo cogen, pues se los quito, ya está. Se sabe que hay que repetir, ir quitando los liendres y ya está, ¿no? Pero ahora ya no sé. Vamos a ver. Los 6 puntos del programa de la soberanía alimentaria, yo cuando los he leído ya los conocía. En primer lugar, están bastante mal redactados. A tal punto que no parece cuando eso que le das en internet, que viene algo en inglés y les das traducir, ¿no? Y entonces surge un castellano macarrónico que no lo entienden, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, nosotros tenemos que hacer una exigencia de excelencia en todo y una autoexigencia. Si escribimos algo, si algo tiene que estar bien escrito. ¿Por qué? Porque es un servicio a los demás. O sea, una sociedad bien constituida es donde la gente vive sus actos como actos de amor, o sea, como actos de servicio. Entonces, si vamos a escribir algo para ser leído, tiene que estar lo mejor escrito posible según las posibilidades de cada cual. No todo el mundo, claro, no vamos a aprender aquí todos y cada uno ser un Cervantes, pero dentro de todo. En este caso está tan mal escrito que es difícil incluso entender lo que quieren decir, ¿eh? Yo he estado ahí varias veces y no he sido capaz mucho de entender. Entonces, sin embargo, sí he entendido lo que quieren decir, ¿no? Que son las cosas que os he dicho antes, estas deficiencias que se dan, ¿no? Vamos a ver, los problemas actuales de la agricultura son tan graves que no se pueden resolver con 6 puntos que en general son frases generales. Quien mantiene el movimiento de soberanía alimentaria esto lo tendría que comprender, ¿no? Tendríamos que entrar en los grandes problemas. Destrucción de los suelos, la cuestión de la ciudad. ¿Qué pasa hoy con la ciudad? En 2007, por primera vez en la historia de la humanidad, vive más gente en ciudades que en campos. ¿Esto qué significa? Pensemos un momento qué significa, ¿no? Tiene un significado tremendo en muchos sentidos. No solamente de la contaminación, sino, voy a avanzar sobre una pregunta. ¿Por qué el mundo urbano popular no ha sido nunca capaz de tener una cultura propia, mientras que el mundo rural sí lo ha tenido? El mundo rural tiene una cultura. Por
ejemplo, aquí quizá Galicia ha tenido una cultura propia, la cultura gallega, rural, campesina, era de una fuerza y de una potencia enorme y satisfacía las necesidades espirituales, convivenciales, relacionales, además de las físicas de quien en ella habitaba, de una manera perfecta. Bueno, entonces, ¿por qué el mundo urbano no crea culturas desde la base? Eso es una pregunta muy interesante. Quizás porque las ciudades son elaboraciones artificiales, quizás. Yo durante mucho tiempo me he dedicado a estudiar el fenómeno de la ciudad, tengo un libro que escribir sobre la ciudad, que no acabo de terminar nunca, pero va por ahí, va por ahí la cosa, ¿no? El programa de 6 puntos que digo es muy débil en los contenidos. Deja muchas cosas fuera. Esas cosas hay que introducirlas. Las cosas que dice tienen un escaso valor cognoscitivo, no nos permiten estudiar problemas de gravedad enorme que tenemos que resolver, ¿no? Por ejemplo, el problema de constituir sistemas de autogobierno desde la base. Hemos vivido la experiencia de 15M, con mucha euforia al principio, las asambleas suben, ahora bajan. ¿Qué ha pasado? Una experiencia como el 15M, pero que encuentre algún historiador, alguna persona que reflexione. Yo tengo ahí mi libro. Mi libro está escrito a los 2 meses de empezar el 15M, se editó en octubre de 2011, pero claro, quedan muchísimas preguntas sin resolver. No hemos sido capaces de mantener asambleas. Sin embargo, en el mundo rural, yo conozco pueblos, por ejemplo, en Burgos, que tiene sistemas asamblearios fechados desde hace 1000 años. 1000 años. En Álava hay un pueblo que ya a mediados del siglo X hay un documento que habla de los procesos asamblearios en ese pueblo. 1000 años. Y siempre han tenido su sistema asambleario. Y lo han mantenido. Aquí en Madrid, sin embargo, como un fenómeno masivo, no hemos sido capaces de mantenerlo. Los problemas de la producción de alimentos han cambiado mucho. Ahora mismo no se puede decir, como dice la soberanía alimentaria, hablar de pequeña y mediana propiedad, porque lo que ahora estamos viendo es un proceso tremendo de concentración de la propiedad de la tierra, de uso masivo de maquinaria, de producción con trabajo asalariado. Es decir, está habiendo una revolución en la forma de producir los alimentos, pero una revolución perniciosa. Eso está claro. Es una revolución perniciosa que nos llevará a qué. Si proyectamos a 20 años vista lo que hoy se está haciendo, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, eso, bueno, pues cada día es una cosa que te asusta más, ¿no? A mí me parecía ya funesto cómo se recogía la aceituna y se hacía el aceite hace 20 años, pero cuando veo cómo se hace ahora, empiezo a decir, es que no entiendo nada ya, ¿no? Por ejemplo, todo el asunto de todos estos sistemas con chorros de aire, ¿no? Que tienen que exigir un rulo, entonces rulan todo, dejan la tierra del olivar perfectamente aplanada, no pueden hacer ni una idea. Y aquí la materia orgánica, ¿de dónde va a salir la materia orgánica? Si no permitís que nazca nada. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso de autofertilización del suelo cuando no hay materia orgánica? O sea, son cosas que ves y que ni siquiera entiendes a dónde lleva eso, ¿no? Pero te alarma. O sea, y cada vez a peor, ¿no? Los procesos, la agricultura está sufriendo unos cambios enormes que no llegan al gran público, ¿no? Los productos que cada vez nos llegan de la agricultura industrial son cada vez más degradados, no solamente porque tengan tóxicos, sino porque su nivel su poder alimenticio es menor, lógicamente, claro. Muchos de ellos se componen prácticamente de agua, de una cantidad pequeña de productos de bajo nivel. No pueden ser alimenticios porque ellos mismos no tienen dónde alimentarse. Todo el proceso de la agricultura bajo plástico en Almería, que yo en tiempos estudié bastante, pues bueno, ahora aquello te asusta, pero es muchísimo peor que hace 25 años, ¿no? Muchísimo peor. Hace 25 años cuando se empezaron a hacer, bueno, hace más años. Pues todavía tenía aquello una cierta racionalidad. Ahora lo que se está haciendo ya ni siquiera entiende cuál es su racionalidad. Una granja hoy de cerdos es 50 veces más incomprensible, o por lo menos más incomprensible para mí, de lo que podía ser hace 30 años.
Entonces, estas cuestiones tienen que llegar a la gente y tenemos que tener instrumentos que nos permitan entenderlo. Desgraciadamente, el gran público no llega porque el gran público se considera simplemente consumidor de alimentos y no está interesado en cómo hacerlo. Pero quien tenemos un poquito más conciencia sí deberíamos hacerlo. Otra cuestión que no puedo admitir del modelo soberanía alimentaria es la idea de que todo lo resuelve el Estado. Hay un soniquete de fondo, hay un proceso en el cual ahora mismo, ante los grandes problemas, siempre llegan y dicen, no, bueno, pero vamos a crear un algo que nos resuelve el Estado. Incluso gente muy valiosa. La pregunta es, en la agricultura de los últimos 100 años, ¿el Estado ha sido la solución o el problema? Yo pienso que el Estado ha sido el problema. El otro día leí un estudio muy interesante sobre la disminución, incluso desaparición, de ciertas especies de insectos en la comunidad de vida. Ya estamos a ese nivel, ya no solamente que desaparezcan mamíferos o peces o aves, no, insectos. Estudiaba muy bien ciertas avispas, los saltamontes, ciertas variedades de saltamontes, mariposas y tal. Para mí es un estudio modélico. Pero la conclusión final es que había que hacer un observatorio de la biodiversidad para la Comunidad de Madrid. Pero claro, ¿qué significa eso? Significa que un observatorio de la biodiversidad tiene que ser una institución que pagaría la Comunidad de Madrid, donde se pondría un grupo de expertos que observarían cómo va desapareciendo esta microfauna que es fundamental. Por ejemplo, muchas aves están desapareciendo porque al desaparecer los insectos, que es su alimento, o al disminuir las poblaciones de insectos, ellos no pueden alimentarse. Eso lo hablaré mañana de ello, ¿no? Pero claro, la solución es crear un observatorio, es decir, un organismo institucional del que van a vivir bien, 6, 8, 10 personas. Esa es la solución. Vamos a ver. Yo no digo que en ciertos casos una solución institucional pueda resolver algo, pero estoy segurísimo que esas soluciones no van a resolver el problema decisivo para mí, que es el siguiente. Tiene que existir unas clases populares netamente diferenciadas de las instituciones. Tiene que haber un pueblo que sea por sí mismo, que no sea simplemente un apéndice de las instituciones, un apéndice de los partidos políticos, un apéndice del sistema educativo, un apéndice de los sabios institucionales. Hay gente muy valiosa y este estudio modélico yo lo tengo por aquí. Lo leí con mucho gusto, pero la solución no es esa, porque la solución tiene que ser siempre un llamamiento a la gente que se autoorganice para hacer aquellas funciones que sean necesarias, entre ellas la salvación del medio ambiente. Esto es así. Si no hacemos así las cosas, siempre seremos un apéndice de las instituciones, es decir, no seremos pueblo, seremos populacho. Populacho es cuando el pueblo depende de otros, cuando el pueblo es en sí, por sí, es pueblo. Que lo que yo digo es muy difícil, completamente imposible, ya lo sé yo, pero precisamente por su imposibilidad es importante de entender. Porque ahora mismo, ¿qué está sucediendo con la dependencia de las instituciones? Que ya no somos por nosotros mismos. Aquí había un movimiento ecologista muy potente en los años 80 del siglo pasado. Entró inmediatamente en Barrera. Yo digo que tuvo algo que ver con la creación del Ministerio de Medio Ambiente en 1996. Tuvo algo que ver, porque el movimiento ecologista inmediatamente se institucionalizó. Al institucionalizarse, empezó a dejar de ser por sí mismo, y entonces ya las cosas no funcionaron. El proyecto, que es el mío, de recuperar los saberes y conocimientos que las clases populares han perdido en los últimos 200 años, para mí es la única respuesta. Eso no significa que en un determinado momento, pues a lo mejor yo no criticaría la creación en la Comunidad de Madrid de un observatorio sobre la biodiversidad, puesto que esto nos informaría de qué está pasando con la biodiversidad. Pero estoy seguro que eso no es el aspecto principal. La gente de la calle tenemos que hacernos responsables de nuestras vidas sin delegar. El sistema parlamentarista es un sistema de delegación. Delegamos en políticos que usa, ni las semillas son suyas porque ya están patentadas, ni nada de nada. Él es simplemente alguien que hace un trabajo ciego, un trabajo que no entiende. Quedan excepciones, naturalmente, ¿no? No nos dejemos llevar también por ciertos análisis optimistas. Hace poco hay 15.000 huertos urbanos nuevos, un poco ligados al movimiento 15, de acuerdo, eso está muy bien. Pero ¿cuántos agricultores que antes hacían
agricultura al lado de un arroyito, al lado de un manantial, lo han ido dejando. ¿Cuánto? 50.000, 60.000, 100.000. Hasta hace muy poco, hasta hace 10 años, ibas a una tienda que no fuera una gran superficie, un señor que tenía ahí una frutería, hablabas con él y te decía que a él le traían las manzanas de un pueblo de Zaragoza y los puerros de un sitio al lado del juez. Y se lo traían con una furgonetita y entonces ellos estaban haciendo una agricultura de pequeño recorrido, aunque no era exactamente, totalmente, digamos, natural, pero era bastante parecida, ¿no? Todo eso ha ido cerrando. Yo en Madrid conocí a uno, este hombre tuvo que cerrar porque no podía aguantar, claro, pusieron un mercado al lado, casi pared con pared. Pero este hombre me iba contando y tenía productos buenísimos, ¿no? Y de dónde les traían cada cual. Y eso también daba vida a muchos pequeños agricultores que allí podían dejarle, pues, 10 sacos de patatas, 3 sacos de manzanas y los iba sacando. Es decir, que a veces se nos dice, no, es que se ha conseguido esto, sí, pero veamos lo que se ha perdido. En un momento como este tenemos que hacer esos balances de pérdida, porque a veces tenemos la idea también de que solo gente muy politizada y tal. Hasta ahora gente que no estaba nada politizada estaba haciendo cosas buenísimas en la agricultura y cuando veían lo que hacían les habían llegado al huerto porque lo habían aprendido de sus padres, de sus abuelos o de sus abuelas, ¿no? Muchísimas mujeres han hecho horticultura de siempre en Castilla y entonces hacían cosas maravillosas y todo eso ahora esa gente no tiene ya casi ni qué hacer ni dónde venderlo, ¿no? Daros cuenta, un hecho incluso tan elemental, ¿no? Muchos de ellos tenían pequeños manantiales para regar, ¿no? La introducción de los regadíos masivos ha hecho que la capa freática baje y donde había antes un manantial donde regaban a lo mejor media hectárea en el verano, ahora ya no hay agua, con lo cual ya no lo pueden hacer, ¿no? Entonces estas cuestiones son las que ahora nos ocupan, ¿no? Realmente la complejidad de la situación hoy en todos los terrenos es grave y el movimiento de soberanía alimentaria ignora esto. Tenemos que tener valor intelectual y valor personal y admitir la enorme complejidad de los problemas ahora que es creciente, ¿no? Entonces, bueno, ya para acabar haré algunas consideraciones sobre, mira, por ejemplo, hay aquí un libro que yo este libro siempre, ¿no? Es el libro que dice Somos lo que comemos. Peter Sirgen y Jim Mason. ¿Qué tal hay el libro, no? Vamos a ver, esto no se puede decir. Los seres humanos no somos lo que comemos, no somos lo que comemos. No somos seres zoológicos. ¿No? Los seres humanos somos muchísimo más. Por ejemplo, un producto de la historia, un producto de la cultura. Tenemos unas metas espirituales. Necesitamos de la libertad, de la convivencia, de la relación, de la belleza, de la sublimidad. No se puede decir esto. O sea, aquí este es un movimiento que intenta reducir al ser humano a devorador, a consumidor de productos. Que efectivamente necesitamos productos de la máxima calidad, libres de tóxicos, etcétera. Que ellos mismos sean de calidad. Pero eso es solo una parte de nuestras necesidades. Detrás de esto hay una tendencia muy grave en la sociedad actual, que es convertirnos simplemente en un estómago que consume, un estómago que quiere consumir sano. ¿Cuánto del movimiento ecologista va ahora por ahí? Sí, ahora mismo hace poco me enteré que en Alemania lo que empezó hace 30 años siendo una feria de nada se ha convertido en una multinacional. Y todos van allí y tienen, bueno, están forrando, ¿no? Realmente, ¿cuál es el mensaje que nos lanzan? El mensaje que nos lanzan es que para realizarnos como seres humanos nos basta con que los alimentos estén sanos. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Necesitamos muchísimo más. Una sociedad libre y autodeterminada la necesitamos por encima de todo. Un gobierno por asamblea lo necesitamos, no un sistema parlamentarista. Entonces, aquí hay dos concepciones del ser humano enfrentadas, ¿no? Y esto tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, esta cuestión, claro, yo en sí mismo con el libro, pues bueno, si este autor es aunque a mí Peter Sirgen me parece, porque yo lo leo como suena en castellano, ¿no? Yo desde luego he leído un libro sobre ética y yo no quiero esa ética para mí, pero eso ya es otra historia. Pero si conseguimos que las condiciones de los alimentos mejoren, mejor que mejor. Pero desde luego hay una diferenciación. Daros cuenta que el capitalismo quiere un ser humano que sea simplemente un productor. ¿Qué es un productor? Un productor es ganado humano. Si nosotros nos retrotraemos al Torrecón del siglo XVIII, aquí en el siglo XVIII se estaba en la transición del ganado con vacuno, de los bueyes, a las mulas. Y hubo un gran debate sobre qué era mejor, los bueyes o las mulas. Bueno, ese debate empezó en el siglo XVI y se mantuvo, ¿no? Hay muchos libros, yo lo he seguido, era muy curioso, ¿no? Los partidarios de usar mulas y los partidarios de usar bueyes.
Yo soy partidario de los medios, aunque ya eso no valga para nada, pero yo estoy con los medios. Entonces, claro, ese debate, ¿qué quería decir? ¿Cuál es la mejor fuerza de tracción para la agricultura y para el transporte? Todo dependía de la tracción de sangre, ¿no? Entonces el capitalismo ha sustituido a los animales, no los ha sustituido por las máquinas, los ha sustituido por los seres humanos. Lo que realmente el capitalismo hace con el sistema salarial es la conversión del trabajador en la nueva forma de lo que llamaban los antiguos animal laboral, o sea, animal de trabajo. Entonces, un animal de trabajo, ¿qué necesita? Necesita ser abastecido. Quienes dicen estas cosas están asumiendo implícitamente la concepción del ser humano propia del capitalismo para las clases populares. Soy productores, igual que un buey necesitaba ser bien cuidado, atendido sus enfermedades, tener en invierno un lugar relativamente cálido, etc. Entonces se ha creado una concepción hoy, la que yo llamo del fisiologismo. El fisiologismo es negar que el ser humano, además de un ser material, es un ser espiritual. Y un ser con necesidades espirituales fundamentales. Y que no puede haber ninguna sociedad viable si esa sociedad X futura no satisface las necesidades de los seres humanos. Y no penséis que yo soy espiritualista. Aquí tengo mi libro sobre el románico medieval. Yo ese libro es una defensa más a martillo de la concepción, la otra, justamente de la concepción de la centralidad del cuerpo en los seres humanos. Sobre todo la mujer, el románico erótico aquí está lleno de mujeres enseñando sus partes pudendas, mujeres masturbándose, mujeres fornicando, etcétera, etcétera. Y entonces yo explico las razones filosóficas de eso. No quiero que se me interprete mal. La parte material del ser humano es maravillosa y fundamental, pero no podemos permitir que se nos escamotee la parte espiritual simplemente porque se insiste unilateralmente en la parte material. Juvenal, el gran poeta romano, lo dijo hace ya 2000 años. Una mente sana en un cuerpo sano. Un cuerpo sano sí, pero no así solamente. Necesitamos más. Y esta es una cuestión que me lleva mucho tiempo fastidiando, ¿no? Entonces, bueno, pues no tengo mucho más que decir. Solo he intentado sacarle un poco, digamos, los trapos sucios a la parte esta, pero de la soberanía alimentaria. ¿Cuál es mi propuesta? Yo creo que por el momento no voy a concretarla en 6 puntos. Eso es demasiado fácil. Podría hacerlo, sería muy fácil, ¿no? Podría decir una sociedad campesina con valores y cultura, y no solamente productiva. Ya estaría ahí chocando. Bueno, pero sí quiero decir, mi idea es la revolución integral. Revolución significa cambio total, integral, cambio de todo, también un cambio interior. Yo hoy aquí haré una charla, la próxima charla que tengo pendiente, que será en Mallorca, se titulará Autoconstrucción del suelo. Quiero apartarme por un tiempo de las corrientes politicistas, de las corrientes economicistas, también agraristas. Yo sobre la agricultura en los últimos 5 años he podido hacer 200 charlas, 250, ya se me ha olvidado contarlo. Entonces ahora quiero, sin embargo, atender a una cuestión más importante. ¿Qué es lo que está verdaderamente en agonía en las sociedades contemporáneas? El individuo. El individuo como soma, es decir, como cuerpo, y como espíritu. Eso es una cuestión clarísima y es ahí donde tenemos que aportar. Y bueno, pues solo quería decir que preparamos un encuentro por la revolución integral de la gente que esté interesada en entender qué es esto. Es un encuentro complejo en donde se hablarán cosas que no son habituales, ¿no? Yo estoy muy interesado, por ejemplo, en que haya una pequeña ponencia para la recuperación de la cultura clásica occidental. Antes he citado a Juvenal. Juvenal es un poeta romano del siglo I. Mañana podemos hablar de Quintiliano, el gran pedagogo, nacido en Calahorra. Yo soy un gran lector de autores clásicos, aquí me consta que hay personas también que lo son. Y entonces, pues bueno, yo voy a ir allá a presentar mi ponencia. ¿Cómo hacer que la cultura clásica occidental penetre en la sociedad actual y la fertilice en un momento que los valores culturales están perdiendo? A mí me parece un gran movimiento civilizador. Y luego, pues, respecto al tema de hoy, pues,
Si alguien está más interesado en detalle, pues aquí está mi polémica con la Touch. Yo desde crecimiento acepto ciertas cosas. Son los típicos discursos, el decrecimiento, la economía del bien común, la soberanía alimentaria. Bien, tienen cosas interesantes, como no, pero tienen también algunos defectos fundamentales, ¿no? Y si alguien quiere ponerse en plan práctico, pues la agricultura regenerativa es lo más práctico del mundo. Si alguien tiene una tierra por ahí y quiere hacerla productiva, pues vea, esta gente han hecho innovaciones magníficas. Yo he hecho algún curso con ellos como oyente y a veces me he quedado con la boca abierta con las innovaciones como nueva agricultura. En ese sentido, mucho mejor de lo que la agricultura ecológica. También la agricultura ecológica en un momento se presentó como la única alternativa, no es verdad. La agricultura regenerativa. Yo estoy leyendo un libro de un francés que se llama Tratado de Agricultura Natural, en lo cual plantea algo magnífico, que eso se hacía en la Edad Media, que es el cultivo bajo árboles. Esta idea que nosotros tenemos de ver un campo de trigo y todo grande solo, esto es una cosa de hace 300 años, yo supongo. En el mundo medieval no se cultivaba así, había como un policultivo constante, aquí había un árbol, aquí había un poquito de trigo, allí se plantaban unos nabos, 3 metros más para allá se ponían garbanzos, y entonces las plantas cooperaban entre sí. El sistema de monocultivo es quizá una cuestión del siglo XVIII. Con el auge de las ciudades se establece una única meta, que es producir cereal para abastecer las ciudades. Antes no era así, antes era un policultivo. Entonces hay una escuela agronómica francesa que está recuperando esto. Yo estoy deseando ir a algún curso suyo y ver cómo lo hacen, ¿no? Porque me merece mucho respeto lo que están haciendo. Por lo tanto, como en todo, tenemos que respetar la pluralidad. Tenemos que permitir que en agricultura haya varias escuelas que presenten ciertos proyectos diferenciados y luego cada cual, si alguien que aquí quiere ser agricultor, pues lo mira y va cogiendo lo que le guste de cada una. Yo eso es lo que hago. Yo entiendo mucho el eclecticismo. El eclecticismo tiene una virtud, ¿no? Mezclas todo, que entonces eso te hace ser muy tolerante y muy comprensivo y siempre estás deseando que en algo haya muchas corrientes de pensamiento para tú aprender de todas, ¿no? Sin embargo, cuando uno se adhiere solo a una escuela de pensamiento o algo, pues siempre te quedas atrapado a esa escuela, ¿no? Y la agricultura es un saber práctico. Daros cuenta que la soberanía alimentaria está muy ligado a procesos de producción de alimentos, ¿no? Es un saber práctico que si funciona vale, y si no, no vale, ¿no? Entonces, claro, pero toda la vida humana tenía que ser así, también la política, también el arte, ¿no? Nosotros en la universidad ahora se nos han metido demasiadas teorías en la cabeza, ¿no? Sería muy importante que nos hiciéramos un agujero, metafóricamente, en la cabeza, aquí debajito, para que salieran todas las teorías, ¿no? Como cuando... Sí, las teorías son una cosa muy mala, porque nos impide ver la realidad. La realidad es fundamental. Por ejemplo, a mí me gustaría un día hacer un debate sobre la noción de realidad, la noción de verdad, y cómo las teorías se ponen a eso. Yo siempre he sido muy contrario, porque quizá me he criado en un mundo donde la agricultura es mucho, ¿no? Entonces vas con alguien a visitar su huerta y lo que dice vale si la huerta tiene buenos productos y si no, no vale, ¿no? Y yo creo que la vida humana tenía que ser así en su totalidad. Es como la ética. Hay gente que cree que un proyecto ético tiene que surgir de alguna gran teoría o de alguna gran religión. No es verdad, no necesariamente es así. Un proyecto ético convivencial tiene que surgir de la experiencia de una sociedad que va estableciendo normas éticas y va rechazando otras, sencillamente. Desgraciadamente eso no se hace. Creemos que podemos vivir sin ética y el proyecto de soberanía alimentaria cree que puede vivir sin ética. No es verdad. La ética es fundamental porque nos explica cómo portarnos con los demás, con nosotros mismos, con la naturaleza. Hay algunas corrientes ambientalistas que tienen una ética de la naturaleza que yo apoyo en general, pero no es suficiente. El elemento decisivo no es la naturaleza, es el ser humano. Por ejemplo, la agricultura actual será muy negativa también por el daño que hace a los seres humanos. No solamente al consumidor, sino al productor. El productor está siendo muy dañado por la agricultura actual. Le está convirtiendo en una persona sin cerebro. Todos los trabajos actuales, toda la producción, tanto la agricultura como la industria, tiende toda, en última instancia, a que el productor olvide sus capacidades reflexivas. Y esto es intolerable. Esto nos llama a una revolución en la forma de trabajar. Una de las cuestiones que tenemos pendientes es
cómo revolucionarizamos el acto de trabajar. Eso es una discusión preciosa que hoy no podemos tener. Pero no podemos aplazar esa discusión 50 años más, porque quizá el modelo de trabajo de hoy, dentro de 50 años, haya creado ya un subhumano funcional que ya no tenga. Ese debate lo tenemos que tener, y ese estudio y esa reflexión en los próximos 10 años. Y eso también para el mundo campesino. Si queda algo del mundo campesino, porque ya eso sabe uno qué lenguaje usar, queda algo del mundo campesino. O queda como intención, como residuo, gente muy mayor, y luego gente que intenta, como el Cabezazo, que salió mal, ¿no? El Cabezazo salió mal, sí, muy mal. Sí, yo estoy aquí porque me conocieron en Cabezazo. En Cabezazo hicimos una charla de historia, no lo puedo evitar. Aquello es Aragón, y allí fue donde hubo el gran movimiento, la rebelión vagaudica del siglo V. Si yo iba a Cabezazo era hablar de los vagaudas del siglo V. Porque es allí donde pasó entonces ese territorio. Su centro era Tarazona. Tarazona está cerca de Cabezazo. Bueno, pues esta es la charla, ya si queréis intervenir. Pues si queréis cogemos turno de palabra o si alguien quiere hablar. ¿Y pongo calefacción? ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? No. ¿Hay alguien que quiera intervenir? ¿Quiere decir algo? Bueno, si luego va sosteniendo, pues... pues... Concha, ¿tienes? Sí. Bueno, yo es que ayer estaba viendo una película y últimamente por dos sitios me llegaba una información, ¿no? Y era que el tema de los teléfonos móviles, ¿no? Y cómo están afectando a las abejas. Y entonces el comentario en la película era, le dan el teléfono, era una persona con síndrome de Asperger y lo tira y dice, no, porque está afectando a las abejas. Si las abejas se mueren, 4 años después la humanidad desaparece. Yo le quería preguntar qué piensa él de esa realidad que estamos viviendo con el tema de las abejas. Bueno, la verdad las abejas es real. Hay muchos más factores que los teléfonos móviles. En general toda la naturaleza está muy debilitada, eso se ve con los árboles frutales. Donde hace 50 años un árbol frutal daba frutos sin casi tratamiento, sin tratamiento ninguno, hoy se necesita darle un tratamiento constante casi. Pero las abejas, pues bueno, tienen una parte de la varroa, tienen muchos problemas, ¿no? Claro, la naturaleza está siendo forzada, y forzada no de acuerdo a sus leyes, sino de acuerdo a los proyectos, ¿no?, que se han ido creando a partir de lo que llaman la ciencia. Y bueno, pues la situación de las abejas es bastante dramática. Si ellas polinizan, el 70% de la polinización la hacen las abejas, luego están los abejorros y otras, pero hay una situación de... Es fácil que tiene alguien la colmena y va allí y de repente ha desaparecido, pero la colmena se ha muerto, ¿no? Ya no van, ¿no? Yo tengo amigos que viven de la miel, sobre todo en Galicia. Tengo un amigo que lleva cientos de colmenas, y tienen, sí. Tampoco sabemos mucho de lo que está pasando, ¿no? Los movimientos de fondo y en la naturaleza son muy, muy graves, ¿no? Pero vamos a ver, mira, tenemos que... O sea, a nosotros se nos dice, aquí están pasando unas cosas tremendas por la agricultura convencional, pero la agricultura ecológica la resuelve. Yo no me quiero meter con la agricultura ecológica, sino animaros a tener un pensamiento crítico. Porque el caso de los piletroides, esto es un ejemplo, ¿no? Y hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, el día que se escriba, que mi libro lo dice, no porque yo sea muy listo, sino todo lo que se está haciendo con las trampas de feromonas para luchar con la agricultura ecológica contra las plagas de los frutales, la gente se quedará asombrada, ¿no? Es decir, no tenemos que ser tan ingenuos de decir, aquí está algo que no funciona y aquí, apoyado por el Ministerio de Agricultura, está algo que funciona. Eso no es así, no es así. ¿No? Porque ahora mismo vas al Corte Inglés y allí te ves que están vendiendo productos de la agricultura ecológica masivamente, ¿no? Y
Y entonces cuando ves cómo funciona eso, pues no es tan fácil, ¿no? Tenemos que tener, vuelvo a decir, valentía para comprender que los problemas que hay hoy son muy graves y no tienen fácil solución, ¿no? Una vez que eso lo hemos aceptado, no se convierte en una carga, se convierte en un estímulo para el esfuerzo personal. Y un caso son las abejas. No sabemos muy bien por qué le está pasando eso a las ovejas. Otros dicen que es debido a algún componente de algún pesticida que las desorienta. Otro quizá al cambio climático o una mezcla de todo. O puede haber algún factor que no conozcamos que sea necesario. Pero hay otros muchos elementos que están sucediendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, que tengas que leer un informe sobre cómo están desapareciendo los saltamontes en la Comunidad de Madrid. Claro, es trágico, ¿eh? Pero es el informe diciendo, claro, la gente va a decir, qué chorrada. ¿A quién le importa que desaparezcan los saltamontes? Pues no, es gravísimo. Porque en la cadena alimenticia tienes la boncita. Luego te enteras que hasta la perdiz roja está en regresión. La perdiz roja, en parte por, pues, así son las cosas. Bueno, era Oye Pablo y alguien más que se me ha saltado. Amalia y ya no. Vale, pues Bueno, de entrada decirte que yo sí soy partidario, en el amplio sentido de la palabra, del tema de la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, que no comparto contigo alguna de las cosas que dices. Sí comparto bastante del espíritu libertario que se traduce de alguna de las opiniones que nos has dado, ¿no? Por empezar con el tema de la seguridad alimentaria, decirte que yo no recuerdo, ando mal de memoria, ya soy mayor, no sé si el Alzheimer o qué, pero yo creo que la reunión del 92 juraría que no se hablaba de soberanía alimentaria, sino que se hablaba de seguridad alimentaria, que son dos conceptos bastante diferenciados, ¿no? Luego, pues decir que no solo la soberanía alimentaria no se define, ni mucho menos por lo que dijeron las instituciones en Roma, sino que hay un movimiento campesino importante, no tan importante como querríamos algunos, que ha revisado y ampliado lo que es la definición de la soberanía alimentaria, ¿no? Yo creo que en esa definición, si uno lee los trabajos de estos grupos campesinos, de estos movimientos campesinos, pues encontrará algunas cosas claras, como que la soberanía alimentaria favorece la recuperación de suelos, eso es indudable, favorece un cambio de valores, absolutamente indudable, favorece la biodiversidad, favorece muchísimas cosas, es decir, que yo creo que es un instrumento, no el único, pero es un instrumento de mucha utilidad para cambiar o influir sobre esas cuestiones que tú nos decías que habría que trabajar, ¿no? Los valores, el suelo y todas estas cosas. Hombre, luego hay alguna cosa que son difíciles de mantener, es decir, hoy día decir que la cultura únicamente rural, negar que existe una cultura urbana, me parece que es una cosa que no se sostiene mucho, ¿no? Y luego pues también decir cómo aparecen las ciudades. Las ciudades aparecen hace 10.000 años cuando aparece la agricultura, ni más ni menos. Cuando aparece la agricultura hace 10.000 años, empieza a haber excedentes, la gente puede asentarse, deja de ser nómada, se asienta en un territorio y se crea una ciudad. Y se crea una ciudad, al principio evidentemente muy agrícola, pero según crecen y las ciudades, pues aparece lo que es, digamos, la cultura urbana, ¿no? Luego también has hecho ahí una cierta crítica al movimiento ecologista, como si todo el movimiento ecologista estuviera institucionalizado. Yo creo que eso, no hay duda que hay movimientos ecologistas, yo personalmente pertenezco a uno que no está nada institucionalizado, es decir, que no, yo creo que eso no se puede mantener, ¿no? Y luego también frases, has hecho críticas a una frase, pues como somos lo que comemos. Hombre, sí, es muy fácil ahí sacando el contexto criticar eso, hay que entender
el significado de esa frase. Somos lo que comemos, igual que la frase que dice comemos petróleo. Claro, no comemos petróleo, pero hay que entender qué dice eso. Y efectivamente, lo que somos está muy relacionado con lo que comemos, porque afecta a cosas que has dicho, como el tema de los valores y muchas cosas así. Es decir, que efectivamente no todo en la vida es comer, pero sin comer no hay vida. Y ahora mismo, pues el tema de la alimentación, yo creo que es un tema clave. Es decir, el tema ahora mismo, uno de los 2 o 3 lobbies que controla el mundo, en este mundo globalizado que vivimos, es el lobby químico-farmacéutico, que es el lobby que controla el sistema de alimentación. Es decir, que si fuéramos capaces, ya no digo de romper ese monopolio, sino de dañar mínimamente ese sistema alimentario mediante medidas de soberanía alimentaria, yo creo que sería un avance muy significativo para lograr ese individuo integral, esa visión integral que tú tienes, en la cual a mí me parece bien, pero yo creo que el tema de la seguridad alimentaria es un elemento clave, ¿no? Yo creo que efectivamente los valores y la cultura de una sociedad evolucionan y están muy relacionados con el sistema de alimentación que hay ahora mismo en el mundo. ¿Por qué tenemos este sistema de valores? Y por qué, que por ejemplo, pues no prima la solidaridad, sino prima el individualismo y esa serie de cosas. Porque indudablemente ese tipo de individuo, ese tipo de sociedad es fundamental para que luego nos metan un modelo alimentario como el que nos meten, que los alimentos tengan que venir de 10.000 o de 20.000 kilómetros. Efectivamente, claro, la agricultura ecológica tiene muchos problemas, pero eso yo creo que el movimiento campesino lo tiene claramente denunciado. El movimiento campesino y la soberanía alimentaria no está por la agricultura ecológica, está por la agroecología, un concepto bastante más amplio y bastante más diferente que el tema de la agricultura ecológica. Y es un tema que afecta pues, a los valores, a la recuperación del suelo y todas esas series de cosas que decías. Y yo efectivamente, pues bueno, sí creo que efectivamente hay que caminar hacia planteamientos integrales donde entren todos los aspectos de la vida y todas estas cosas, pero no veo que tenga ninguna utilidad el no poner en su debido plano el tema de la seguridad alimentaria. Efectivamente, en la reunión del 96, la parte institucional, como tú dices, hablaba de seguridad alimentaria y la otra parte hablaba de soberanía alimentaria. Es un encuentro de Roma. Bien, si lo que aquí se diga sirve para mejorar las cosas y para que los movimientos se refuercen, pues me parece bien, pero yo sigo insistiendo. Las sociedades campesinas del pasado eran sociedades integrales que no solamente producían alimentos y los consumían, sino que eran una cultura, un modo de vida, una manera de entender el ser humano. Y eso es lo que toda sociedad que funcione se tiene que mantener de esa manera. Yo estoy seguro, incluso hay unos estudios, que en los países del tercer mundo donde pasa hambre, el problema principal es la destrucción de las sociedades básicamente en el terreno de los valores. Cuando una sociedad ha sido destruida, ha sido desestructurada como valores, muy a menudo por la introducción de grandes multinacionales que rompen las formas de trabajo tradicionales, que hacen gente al salariado, entonces esa sociedad se caotiza, la mente de su gente se caotiza y esa sociedad se colapsa. Entonces muchos de los problemas del hambre no pueden abordarse sino a partir de una reconstrucción de la sociedad que pasa hambre y no simplemente de buscar algún modo de producción eficaz que les permita comer. Esto es aquí hay un debate que yo sigo insistiendo que el libro Somos lo que comemos está pendiente de una crítica y un distanciamiento, ¿no? Hay un caso aquí que el estudio que se hizo sobre cuál se tira a la basura aquí bueno, ya se sabía, ese estudio se había hecho antes en Estados Unidos y se llegó a la conclusión que el 40% en Estados Unidos, hace 30 años, 40, de la comida que se compraba se tiraba a la basura.
Hace poco se ha hecho aquí otro estudio, se ha sacado el libro lo podéis buscar, ¿no? Se llega a un 50% de arrojar, ¿no? Podemos considerar 50%, 30%, ¿no? ¿Te das cuenta eso lo que significa? Lo que significa es tremendo, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene producir más alimentos para tirarlos cuando la relación del individuo con el alimento se ha convertido en una relación sádica y de desprecio? ¿Y cómo resolver este problema? Porque no lo podemos resolver solo con sermones. No podemos solo decir a la gente, miren ustedes, si aquí se aprovechara todo lo que se adquiere, podríamos incluso liberar una parte de las tierras que se dedican a la agricultura para el bosque, porque podríamos incluso hacer que el 40% de la tierra cultivada se dejara de cultivar y se dedicara al bosque. Pero hay un hecho cierto que está dentro de la naturaleza humana. Mientras exista la diferenciación entre productor y consumidor, el consumidor no valorará lo que se produce. Eso es un hecho cierto. Es decir, cuando alguien ha cultivado su propio trigo, entonces valora su trigo. Cuando él solo es alguien que compra en el mercado un trigo al que no aprecia porque no lo ha visto crecer, es imposible que no le trate con desprecio, porque para él aquello solo es un valor de mercado. No es trigo, sino no es pan, es el euro o el medio, dos que le ha costado ese pan. Eso es una ley, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos que volver a reunificar al consumidor con el productor, que esto es decir, que el consumidor y el productor sean lo mismo. Pero esto no puede hacerse en las ciudades, porque en las ciudades, la vida en las ciudades no es una vida apta para la producción de alimentos. Antes aquí se ha dicho que la agricultura nace en las ciudades, no, la agricultura nace en las aldeas, que es distinto. Es decir, lo primero que se hace son aldeas. En la aldea sí es fácil participar en la producción de alimentos. Nosotros estamos cada vez más, la sociedad actual nos trocea, nos separa. Somos consumidores pero no productores, cuando lo que tenemos que hacer es integrar al sujeto. La noción esta de revolución integral también incluye una reconstrucción del sujeto. El ser humano o es integral o no es. Las funciones del ser humano son una totalidad. Pensamos, sentimos, por ejemplo, incluso en el mundo de lo psíquico. No basta con decir, cuando dicen el ser humano es un ser racional, no, mucho más que un ser racional. Es un ser emotivo, es un ser sintiente, es un ser relacional, es un ser muchas cosas, ¿no? Es también un ser charado cuando pierde la cabeza, ¿no? Por lo tanto, eso sucede también en la totalidad. Hasta que el sujeto no vuelva a ser otra vez productor de alimentos y no solamente consumidor, no se podrá resolver el problema tremendo del despilfarro de alimentos. Es una cosa aterradora, ¿no? Porque claro, resulta que estamos poniendo tierras en cultivo para tirar lo que allí se puede. Pero encima que eso se tire en vertedero con unas condiciones sanitarias tremendas, ¿no? Y esto, claro, por esto indica que puede haber una orientación que no sea del todo sana. Ahora, siempre todo se puede corregir. Es decir, yo entiendo que la introducción de un mundo en el cual, una idea en el cual los valores y la cultura es fundamental para la producción de alimentos, ese hecho cambiaría mucho, ¿no? Y entonces los 6 puntos de la soberanía alimentaria tendrían que redactarse de otra manera. Tendría que haber un punto que lo dijera, ¿no? Tendría que haber otro punto que dijera, no queremos una agricultura basada en el trabajo asalariado, porque esa agricultura, o sea, hoy el modelo es trabajo asalariado más máquinas. De esa agricultura no puede salir nada de calidad ni sujeto de calidad. Es una agricultura donde el individuo no se implica. Es el problema del salariado. El trabajo asalariado, el asalariado no se implica en ello. Solo lo hace por dinero o por temor al despido. Entonces es una relación perversa. Con el acto productivo no puede basarse solo en la codicia y en el temor. Nosotros ahora estamos en un momento en que, vamos a ver, hasta hace muy poquito aquí, una parte muy importante de nuestros alimentos venían de agricultores medianos y pequeños, que los pueblos lo producían. Eso se ha quedado atrás. Ahora mismo, en los últimos 10 años, se ha dado un gran salto a la producción intensiva en grandes superficies con mano de obra mayoritariamente asalariada. En esas condiciones no puede haber calidad de los alimentos y los alimentos tienen que degradarse. Pero los supuestos remedios van en esa misma dirección, porque si observamos, las productoras estrellas de agricultura ecológica siguen el mismo modelo, por ejemplo el modelo Calval,
son lo mismo, cada vez quieren aprovechar más cuota de mercado y cada vez cogen más y más y más, ¿no? Realmente, claro, ¿cómo podría resolverse? Cada año disminuye la población activa agrícola. En esas condiciones no se puede tener una agricultura sana y los suelos pueden ser productivos. Por tanto, tenemos que cambiar el modelo. El modelo tiene que ser una sociedad sin ciudades. A mí me parece estupendo que haya pueblos de 10.000 habitantes, pero Madrid, ¿qué sentido tiene con sus 3 millones de habitantes y sus 2 millones del cinturón metropolitano? Esa sociedad no es viable. Entonces tenemos que plantearnos el problema de la ciudad. Hay gente que se lo plantea, la gente que se va al campo. Desgraciadamente se lo plantea más en la práctica que en los textos, pero eso también se debería incluir, ¿no? Por ejemplo, debería decirse, no queremos la concentración de la población en las ciudades. Mañana en la charla sobre legislación, ahora hemos tenido un caso precioso. La Unión Europea tiene una legislación sobre la calidad de los aires maravillosa. En Madrid hemos aguantado todo el invierno una calidad imposible del aire, de lo peor. Los óxidos de nitrógeno estaban ya que te perforaban el pulmón. ¿Eso qué significa? La escasa utilidad que tienen los sistemas legales, porque la legalidad solo es viable si se refiere a una realidad. Entonces, esa realidad no puede ser la misma. O sea, puede haber buena calidad del aire en un pueblo hasta de 15.000 habitantes o de 20.000, que es un pueblo grande, no digamos en una aldea de 30, pero no lo puede haber en una gran ciudad, no importa cuántas leyes de contaminación hagan, porque la ciudad es incompatible con muchos de los elementos constitutivos. Se ha dicho aquí que las clases populares tienen cultura popular, cultura autoconstruida, o todavía hay cientos de aldeas donde se reúnen en concejo abierto. ¿Cuántos barrios de las grandes ciudades tienen sistemas asamblearios regulados? Yo en mi libro, el capítulo dedicado al concejo abierto lo hice a partir de Álava. En Álava, el 10% de la población campesina, desde tiempos ancestrales, más o menos 1000 años, se reúne en concejo abierto. Yo estuve con ellos allí hace ya 7 años y lo que aprendí lo escribí. Y no se reúnen los enteradillos o los politiquillos del barrio, se reúnen toda la aldea, según los procedimientos establecidos, y discuten los problemas de la vecindad, de todos. Desde si hay un conflicto interpersonal grave hasta cómo arreglar el regadío de la aldea psicológica. Entonces yo creo que estas cuestiones tendríamos que irlas introduciendo. Me parece bien que yo no tengo nada en contra de que se use la expresión soberanía alimentaria, pero sí es el momento de ir introduciendo más elementos ahí para ir enriqueciendo la idea, ¿no? Hasta hacerla más y más eficaz. Me habéis quitado la idea de lo que iba a decir, porque iba a hacer apuntes como los que ha hecho aquí el compañero y luego iba a hablar también del tema de la ciudad, así que poca cosa me habéis dejado ya para decir, así no se puede. No, simplemente a lo mejor, para no redundar, porque bueno, ya está dicho, o sea, sí hacer la reflexión sobre la cuestión de la escala, siempre, ¿no? Sobre todo dentro de los movimientos sociales, no lo hago con ánimo de confrontación, sino como una reflexión abierta, digamos, ¿no? Es decir, yo soy de la opinión también de que un Estado, entendido como un territorio grande, no puede tener como ente abstracto soberanía alimentaria. O sea, creo que la soberanía alimentaria es algo que tiene que ir ligado siempre a comunidades pequeñas. Y creo que cuando se camina en esa dirección hay un montón de factores que se tienen que ir trabajando para que la cosa funcione. Es decir, cuando se camina hacia ahí, la revolución integral, como tú le llamas, creo que, o sea, que va surgiendo, o que se tiene que ir trabajando porque si no los proyectos no funcionan. O sea, yo estoy de acuerdo con que nada puede tener sentido, ningún planteamiento puede ser sostenible o emancipador mientras exista la ciudad. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo en que la ciudad no nace necesariamente de la agricultura, había muchas sociedades agrícolas no urbanizadas, pero sí nace del poder. O sea, la ciudad sí nace siempre de la concentración de poder. Entonces yo no creo, por ejemplo, en lo que es la ciudad asamblearia, ¿no? O la ciudad autogestionada por las personas. Entonces, en ese sentido, para la propia libertad, ¿no? Y la propia autogestión, yo creo que hay que irse al mundo rural. Aparte, la ciudad en sí es un parásito, ¿no? O sea, lo que hace es siempre chupar y depender de toda la totalidad social, ¿no? Que dice, para que la gente en la ciudad pueda seguir viviendo. Y cuando se tratan proyectos de soberanía alimentaria, al menos aquí, porque sí que es cierto que
no me gusta ser tan eurocentrista cuando la mayoría de luchas campesinas están siendo fuera de Europa, pero bueno, voy a tratar aquí, que es lo que conozco. Muchos proyectos están relacionados con hacer una agricultura mercantil, no intencionadamente mercantil, pero sí en el sentido que yo monto una huerta ecológica de patatas para satisfacer, ¿no? Para vender a grupos de consumo o a tiendas ecológicas que desde las ciudades compran mi patata ecológica. Entonces, en ese sentido, al final, muchos productores, pequeños productores o productoras que están funcionando, acaban entrando en una lógica de mercado. En cuanto que tú tienes que producir unas patatas, poner un precio competitivo, muchos grupos de consumo o muchas tiendas no te las aceptan si la patata es fea, la cantidad de comida que se tira también en las huertas ecológicas es asombrosa, y además, como yo me especializo en vender patatas, pues yo tengo que comprar el resto, no, o sea, tengo que satisfacer mis otras necesidades de forma mercantil. Entonces al final entra una cosa que es menos mala seguramente que, bueno, bastante menos mala que la agricultura convencional, pero que sigue siendo una cosa bastante disparatada, ¿no? Entonces creo que el camino tiene que ir por la creación de comunidades, cosa difícil además porque hay un montón de obstáculos hacia eso, y cuando tú caminas hacia, perdón si me entrevero, cuando caminas hacia la construcción de comunidades autosuficientes, ¿no? Autogestionadas, ya tienes que empezar a tratar otros temas. Porque si no se hace un trabajo de convivencia, si no se hace un trabajo interior, esas comunidades revientan por los propios problemas que salen. Entonces creo que al final es un camino que se va andando. Pero sí que es cierto que la ciudad crea cultura y que ha habido una cultura popular en la ciudad, lo cual genera para mí muchos problemas porque es una cultura muy alejada del mundo rural y muy alejada de la base de la vida, pero que sin embargo está muy interiorizado. O sea, por ejemplo, en los movimientos sociales o en los grupos libertarios, donde a lo mejor me muevo más, todo el tema ¿no? De los situacionistas, y surrealismo, una cantidad de culturas que son puramente urbanas, la literatura, ¿no? Y a lo mejor cuesta mucho renunciar a todo ese ambiente cultural que la ciudad crea. Que es un ambiente a lo mejor muy pequeño, es una cultura ancestral, es una cultura que cambia muy rápido y que a mucha gente yo entiendo que le cuesta cambiar eso por la vida sencilla, ¿no? Por la simplicidad voluntaria, digamos, que yo creo que tiene que estar relacionada con la soberanía alimentaria y con... Bueno, da igual, que me enredo, que ya espera compartir eso. Yo he dicho una cosa muy importante, que son, ¿qué pasa? Las comunidades autogestionadas, claro, tienen un problema convivencial, ¿no? Hay problemas de convivencia con muchos proyectos, los tiran, ¿no? Por tanto, si se ofrece una salida como la de la soberanía alimentaria, que olvida al sujeto, que olvida los valores, estamos poniéndonos una traba para crear un proyecto rural que sea viable. O sea, porque lo primero que tiene que saber la gente que quiera hacer proyectos rurales es que eso tiene que funcionar sobre una base de unos criterios de valores y unos criterios de calidad de su vida. Entonces, por eso yo insisto tanto en esto. Es decir, porque, vamos a ver, desde hace 40 años ha habido muchos intentos de ir al campo, muchos, cientos o quizá miles, ¿no? Hay un estudio por hacer y yo espero que algún día se haga. Pero muy poquitos han funcionado. Los que han funcionado, cuidado, habría mucho que decir. ¿Por qué han fracasado? Porque la gente se ha vuelto a la ciudad, ¿no? Porque se tenía una visión demasiado simplista, demasiado fisiologista. No se trata solo de ir allí y de aprender a hacer un huerto, o de aprender a hacer una casa, o de aguantar. Se trata también de plantearse el problema de qué nuevos valores y nuevas formas convivenciales y nuevo tipo de persona vamos a ofrecer a la sociedad. Y eso es, vamos a ofrecer, ¿no? Vamos a construir. En ese sentido, incluso no solo ofrecer, sino vamos a crear para poder sobrevivir. Porque es triste, en mi caso con mi libro, que es un libro muy leído en estos ambientes, pues me llama la gente y dice, nos hemos ido a un pueblo. Vale, me lo dicen hace 3 años. Han pasado 2 años, ya de los que se fueron quedan 3. Luego ya me entero que ya no quedan 3, que ya se han ido todos menos 1. Te lo van contando, ¿no? Yo lo que procuro es tomar nota, aprender y tal. Muchas veces no doy opinión, porque no es mi función estar dando opiniones constantemente. Pero el retorno a la ciudad, aquí lo que se ha dicho de la viabilidad de las ciudades incluso ya se reconoce institucionalmente, ¿no? La superación de la ciudad, el retorno a una comunidad humana más pequeña, más viable, más entrañable, requiere un cambio de calidad del sujeto. Pero no solamente eso, sino una simple asamblea. O sea, la creencia de que cualquiera puede estar en una asamblea es un error enorme. No cualquiera no es capaz de estar en una asamblea.
Y eso surge de una noción equivocada, que es que da igual cómo somos como seres humanos, si somos así. Nosotros no somos sujetos sociables, porque nos han hecho insociables. Y entonces ya no somos capaces de estar en una asamblea como podían estar la gente hace 300 años. Y en muchos aspectos no somos capaces de actuar. Entonces no somos capaces de reconstruir la realidad a partir de estas categorías. Se sigue un proceso de reconstrucción. Daros cuenta que nosotros somos criaturas tuteladas por el Estado. El estado de bienestar nos tutela. Entonces somos infantiles perpetuos. El estado de bienestar, toda persona tutelada se infantiliza en proporción a la cantidad de tutela que sufre. Entonces nosotros no tenemos las capacidades espontáneamente necesarias, porque solo sabemos vivir a la sombra de las instituciones que nos dicen no solamente qué tenemos que hacer, sino cómo tenemos que ser. Aquí esto se llama diagrama del estado. Esto surge de las cercanías de la Asamblea de la Cooperativa Integral Catalana. La Cooperativa Integral Catalana es un proyecto de autogestión total de la salud, de la educación, todo esto, ¿no? Más o menos todos hemos oído hablar de ella. Este periodiquito de aquí es también hecho por la misma gente que hizo esto, que hizo. Esto lo ha hecho un equipo de análisis del Estado, yo formé parte de eso, aunque luego al final lo dejé porque no tenía tiempo, pero estuve al principio. Aquí lo que se pretende es explicar a la gente normal y corriente qué es el Estado. El Estado como realidad, no como palabrita. O sea, entonces estudia el Ministerio por Ministerio. ¿Por qué? Porque querían, que lo decidió, porque yo me limité solo a incorporarme no fue la idea mía, dar una imagen gráfica de lo que es el Estado. El Estado es una institución terrible, que tiene un poder enorme, pero claro, queda por escribir una segunda parte. ¿Qué le sucede al sujeto de la modernidad? Sempiternamente tutelado por el Estado. O sea, te das cuenta, en primer lugar, si el sujeto es tutelado, ya esto no es un sistema democrático. Cuanto más tutelado, menos democrático, porque la democracia incluye la tutela. La democracia es una situación en la cual la gente toma sus decisiones para bien o para mal. Si les sale mal, pues aguanta con ello. Entonces, el sistema de tutela actual ha originado un colapso del sujeto. El sujeto se está colapsando. Se está haciendo dependiente, se está haciendo pasivo e inteligente. ¿Cómo salimos de ahí? Se han perdido las capacidades oratorias. ¿Por qué? Porque el sistema parlamentarista ha eliminado los sistemas asamblearios tradicionales. En un sistema asambleario te obliga a hablar. Si te obliga a hablar, cultiva la oratoria. No hace falta la oratoria ciceroniana, la oratoria del alcalde. Sin embargo, el sistema parlamentarista impide el desarrollo de la oratoria. Es el sistema que ha creado lo que un sociólogo ha denominado multitudes mudas. ¿Nosotros podemos ser miembros de las multitudes mudas y luego saber estar en una asamblea? No. El 15M demostró que no sabemos. Entonces, las cuestiones ya se plantean a un nivel más primitivo, que es el sujeto. ¿Cómo es su calidad? ¿Cómo son sus capacidades? Y esta cuestión para mí es una de las grandes lecciones del 15M que yo sí he aprendido, creo. Por lo tanto, igual lo de irse al campo. Yo puedo conocer un exagero 100 proyectos, casi todos han fracasado. Hace un año fue muy interesante porque hablé con una gente que lo había intentado a principios de los años 80. Y ellos se habían ido allí, habían fracasado, habían tenido sus hijos, y siempre les quedaba como un malestar, ¿no? ¿Por qué habían fracasado aquel proyecto? Me lo contaban, ¿no? Entonces, bueno, yo tomaba notas de por qué. Bueno, han pasado casi 40 años desde que ellos se fueron, ¿no? Hay muchos proyectos que se han hecho y han fracasado. ¿Qué conclusiones podemos hacer al respecto? Y esto es una cosa que sí forma parte de la charla esta, porque si se publicita mucho la noción de soberanía alimentaria y esta noción no incluye todos estos factores, entonces se nos está quitando una parte importante de lo que necesitamos. Lo único que yo propongo es que se incluya, nada más, que se incluya. Pues va Amalia. ¿Tú lo has pedido antes nada? No. Ah, no, vale. Pues Amalia, Isabel y luego mi esposa. Bueno, no sé, varias cosas que has estado comentando, me gustaba mucho destacar la relación que haces con respecto al uso de la medicina, y también la conciencia que podemos tener de qué tipo de medicina queremos y de salud. Cómo apoyamos, lo digo
poco desde el grupo, ¿no? Desde donde organizamos un poco esta charla, ¿no? Y cómo de alguna manera nos juntamos las personas para crear unas formas diferentes, ¿no? de consumir, de devorar, ¿no? De comer, como dices con esta frase, ¿no? tan extraña, puesta en tu boca, ¿no? Que es verdad que yo incluso lo he dicho, ¿no? Soy lo que como, ¿no? Y no lo había pensado desde ahí, desde ese lado, ¿no? Pero sí que creo que, bueno, son frases a lo mejor que pueden estar hechas un poco como reclamo, ¿no? Pero que sí que te transmutan en el sentido de que buscas algo en tu interior, en muchos más sentidos que simplemente de la boca, ¿no? Y puede ser también de la vista, o del oído, ¿no? En fin, ¿no? Otro tipo de formas de comer, ¿no? De nutrirte. También me gusta mucho que destaques pues ese cambio integral en el que tenemos que meter nuestras formas de conciencia, ¿no? Pues para crear quizá formas nuevas, ¿no? Porque es verdad que tú hablas todo el tiempo del mundo rural y aquí vivimos, como decía mi amigo Carlos, ¿no? En las entrañas de la bestia, que va ahí la frase, y porque nos íbamos a un encuentro al campo, ¿no? Y no te importa decirlo, aquí lo dices y como uff, me pega un calor y dices, vale, nadie te importa. Pero sí que es verdad que en sitios como este, yo por ejemplo últimamente lo pensaba con respecto a estos proyectos que también se están montando ahora políticos, ¿no? De acceso de las personas a nuestros ayuntamientos a partir de las próximas elecciones. Que parece ser que hay vías en las que puedes trabajar de una manera más cercana a tus convecinos, ¿no? Y pensaba en esto que hace referencia también a cómo la ciudad crece y crece, ¿no? Crece superlativamente y que no tenemos conciencia ni control de en qué medida somos capaces de creer que podemos admitir un montón de gente en una ciudad, ¿no? Pero podemos admitir, yo lo digo así, digo, ¿quién soy yo para admitir o no admitir, ¿no? ¿Cómo podemos controlar eso, ¿no? ¿Qué debates podemos abrir para hablar de la capacidad que tiene de absorción de población un municipio como Tarragón, como San Arenales, o como Alcalá, hablar de Camarma, o de sitios que al final se convierten, pues no se sabe qué arte, en sitios aberrantes, ¿no? De chalés, hechos de casas, de materiales de construcción horribles, de tener que traer agua del pantano de no sé dónde, hasta no sé qué otro sitio que nunca hubo agua, fulanito planta chiquitis en los chalés, y todos nos vamos a vivir ahí, ¿no? Esa conciencia de creer que con tu acción de moverte en el mundo puedes cambiar algunas cosas desde uno mismo, ¿no? Me refiero, si tienes que arreglar algo en tu casa, pensarás, ¿voy a poner PVC o puedo volver a poner el cobre que nunca se me hizo, así que he ligado, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? En mi día a día, en el grupo, en donde yo vivo, ¿no? Entonces sí que me gusta mucho la parte esta en la que, bueno, tenemos que pensar que somos algo más, ¿no? Que somos una persona íntegra, ¿no? Con muchos aspectos y desde luego pues ser valientes y creer que sí que podemos hacer cosas para cambiar y para mejorar. Se nos ha dicho que la medicina popular antigua no era eficaz, ¿no? La gente se moría y tal. Bueno, en realidad hay que verlo esto más despacio, ¿no? Había muchos elementos de la sabiduría popular que eran súper eficaces. No eran necesarios los antibióticos, había muchas maneras, la gente entonces se sabía autocurar, ¿no? Y eso funcionaba.
Claro, se cogen momentos críticos de la historia, por ejemplo, si la peste negra, pues es que la peste negra llega en un momento de caos social, de crisis social, de desintegración de la sociedad. La sociedad se viene abajo, es como si ahora todo se viniera abajo. Pero claro, la gente se moría, claro, pero no se nos estudia cómo era la salud de la gente en un momento de la historia donde las sociedades no estaban caotizadas. Todo eso se ha hecho para meter la medicina actual, que a la vista está que cada día tiene más y más inconvenientes, ¿no? Llega un momento que el individuo ya somos consumidores de servicios médicos, ¿no? De medicinas y de servicios médicos. Ahora, respecto a lo que has dicho tú, vivir de forma diferente, mira, hay una cuestión más. Las ideas son las que transforman las sociedades. Está bien los proyectos para vivirlo, pero yo insistiría mucho en que se explique. Yo soy antitecnológico, pero la Internet ha proporcionado algo muy curioso, que es la posibilidad de volver a lanzar una cultura de la palabra a través de esto, ¿no? Hacer un texto escrito es muy pesado, hasta que corrigen las ratas y tal, ¿sabes? Pero, vamos a ver, se puede hacer y se puede colgar, se puede hacer una charla, se puede hacer... entonces, lo que quiero decir con esto es que no solamente se tienen que construir, sino que se tienen que llevar las ideas. Hay que llevar mucho más las ideas a la gente. Se tiene que acabar con eso que alguien llamó el silencio de los buenos. La sociedad actual se estructura de la siguiente manera. Todos los que están a favor de las instituciones, sean directa o indirectamente, hacen un ruido enorme. Y quienes tenemos otras ideas estamos ahí recogidos y no nos atrevemos, ¿no? Eso tiene que cambiar. O sea, quien pueda escribir algo y colgarlo en internet o hacer una revista, que lo haga. Pero quien no se sienta llamado al mundo de la escritura, siempre puede sentirse capaz oralmente y siempre se puede hacer un pequeño vídeo y colgar. Y explicar las cosas. Porque tenemos que ganar la batalla de las ideas. La batalla de las ideas es fundamental. Por ejemplo, la idea de que la medicina actual es estupenda, cuando todos tenemos evidencias. No, a mí me dolió mucho que una vez a la salida de una charla una mujer me dijo: tienes razón, dice, la medicina hace cosas terribles. Y yo le dije: haberlo dicho en la sala, ¿por qué no lo has dicho? Dice: no me atrevo. Había un ambiente tal a favor de la medicina actual que no me sentí yo capaz de tomar la palabra. Claro, eso duele. Te das cuenta que ni siquiera en los pequeños actos que somos capaces de organizar se crea un ambiente de libertad de expresión, que tendría que ser lo menos, ¿no? Entonces, yo os animo mucho a que no solamente hagáis, sino que también habléis. Os hagáis un guión y lo colguéis con una grabadora de estas, porque es importante, porque hoy vivimos en una sociedad donde hay mucha gente muy perdida, entonces eso le puede ayudar mucho, ¿no? Ayudar mucho a comprender, ¿no? O contar una experiencia personal, una experiencia de una amiga o de un amigo, lo que sea, ¿no? Para iluminar una sociedad donde son las tinieblas y el ruido de la gente perversa lo que sobrevive. Yo en este caso que os cuento no me extraña, porque había una serie de gente gritando a favor de la sanidad pública sin parar y tal. ¿No? Entonces lo que decíamos que, bueno, por lo menos había que mirarlo con un cierto distanciamiento, que no se podía caer en ese fanatismo, ¿no? Que la sanidad estatal hace cosas terribles, que lo medicaliza todo, que nos convierte en pacientes, es decir, en seres pasivos e infantilizados, pero había los que no estaban de acuerdo no se atrevían a hablar, ¿no? Un poco triste. Me has dado a la entrada porque yo soy la perdida de esas, ¿sabes? Yo soy la perdida. Y sobre eso era sobre lo que yo quería hacer la reflexión. Entonces estamos hablando en grupos de consumo. Yo trabajo, soy asalariada y tengo un tiempo determinado para hacer mis cosas. Y ahora estoy en una vorágine total porque ya no sé si tengo más tiempo con los grupos de consumo. Queremos consumir de una manera diferente, necesitamos un tiempo mayor. A mí me gustaría irme a vivir a un pueblo. Para irme a vivir a un pueblo necesito gente que piense como yo, porque si no, o sea, tenemos un cacao. Piensa lo que yo os voy ahora. Es muy difícil. Todo esto lo hacemos porque estamos en una sociedad urbana, con unos sueldos, y te permite hacer una reflexión. Si estuviéramos de un abuelo, reflexionaba bastante menos, pero tenía que estar todo el día en el campo con una mula para la del campo. Entonces, yo tengo un cacao tremendo, porque si vuelvo al campo, mi vida sería completamente diferente. No tenemos costumbre, y luego eso en Álava me parece maravilloso, porque yo que mi familia venía de Andalucía con latifundios, allí no había esos consejos, allí había un capataz que te contrataba y punto. O sea, que entenderme, que las reflexiones no sé ni dónde estoy, Últimamente me ha dado hasta por hacerme meladas, que no os he hecho mi puñetera vida. Me voy a colocar un gorrito de Amis, me voy a
Mira, Estoy ahí- perdiendo. Y luego, lo de corrupción, sí que es algo por el Estado, que el Estado proteja, porque claro, el que va a una manifestación y dice la medicina estatal es mucho mejor, estará en contra de que la privaticen y te cueste luego mucho más dinero tener que ir, no que me den un tratamiento que me parece mal. Yo prefiero tomarme las infusiones con cebolla cuando tengo constipado a tomar un antibiótico, pero al menos que si tengo que ir a algún sitio no me cueste un dinero que no tengo. Y luego otra cosa, yo como reflexiones, siempre es más fácil tomar una reflexión individualmente que cuando tú eres un colectivo. Entonces me imagino cuando una gente se va al campo y tiene hijos mayores y necesita un autobús para ir al colegio, ir al instituto y no sé qué, ya tenemos un problema, me tengo que volver. Pero cuando tú tomas una decisión ya libre, de que eres un hombre libre, que tienes dispones de tu tiempo, pues tú puedes ir a donde quieras y estar otra vez en la vida rural. Pero, no sé. Pues sí, Pero mira, la gente que se va a que se ha ido al campo, que hay muchísima, cuando les sale mal el proyecto, tendrían una obligación moral con los demás, que es coger y grabar su experiencia o escribirla para, ¿sabes? Yo tengo algunas, pero es muy poco. Ya gente le he dicho, tú has trabajado en un proyecto, ¿me lo quieres escribir? Y hay gente que me dice, no, escríbelo tú. Entonces, pero es que yo la tecnología no es lo mío, ¿no? Entonces yo cojo un folio, un estilo clásico, ella me va contando y yo voy señalando lo que me va contando, ¿no? O ella, tengo varios. Pero no es necesario que haya un intermediario como yo, basta con coger una grabadora, que ellos lo graben y digan balance de nuestra experiencia en tal sitio. Entonces empiecen explicando cómo es su proyecto y qué pasó y por qué creen ellos que les salió mal, ¿no? Porque ahora mismo esto, es verdad, estos chismes nos permitirían una comunicación mayor. Sin embargo, no sucede eso. La gente que lleva un proyecto en el rural, cuando le sale mal, se siente hundido, no quiere hablar del asunto, y entonces la experiencia no le sirve a nadie. O sea, otra gente va a otro sitio que empieza cometiendo los mismos errores que han cometido ellos. Bueno, además lo ves, dices, entonces está en la fase tal. Entonces, es muy importante romper este silencio ahora. O sea, porque es que si no estamos siempre sometidos al bombardeo mediático de las instituciones, ¿no? Y de la gente institucional, ¿no? También me gustaría, por ejemplo, lo que ha dicho el Estado protege. Bueno, yo no sé si sabes que cada asalariado pagamos de media 8.000 euros anuales, que es dinerito, que en las antiguas pesetas son 1,5 millones, o sea, la sanidad estatal es carísima, Yo sí puedo decir algo, yo quiero que me devuelvan mis 8.000 euros, Y yo pienso que si yo me juntara con 1.000 personas con 8.000 euros, podríamos hacer mucho. si no los tengáis, si no los tienes Sí, más... pero es que eso lo detraen de los sueldos. Es decir, la seguridad social te pone unos impuestos, o sea, un sistema por el cual te quitan más o menos, según lo que cobres, son 8.000 anuales. Eso a la gente lo debería saber, ¿no? Y no es gratis, no es que el Estado nos dé eso, sino que nosotros pagamos metemos un dinero a lo que se llama la caja de reserva, la seguridad social, porque donde luego se va pagando la seguridad social, ¿no? Este sistema es caro, pero además destruye la solidaridad horizontal. Porque lo que tiene que haber es solidaridad horizontal, ¿no? Esperamos que las instituciones nos salven cuando antiguamente ya no había nada de esto, había sistemas horizontales, sobre todo en el movimiento obrero anterior a la guerra civil, y funcionaban bastante bien, Entonces había cajas, muchos tipos de gente que se autogestionaba y funcionaba bien, y ahora se podría hacer, desde luego. Daros cuenta, si solo 1 millón de asalariados se le devuelven los 8.000 euros anuales, tendríamos una masa monetaria de 8.000 millones de euros, ¿no? Lo que se podría hacer con esto, desde hospitales hasta todo, ¿no? Y cambiar luego todo. Porque ya hemos llegado a una situación en la que está claro que más hospitales, más medicinas y tal no es la solución. Tiene que haber un cambio cualitativo, tiene que haber una forma nueva de vivir, de alimentarse, etc., ¿no? O sea, porque claro, por ejemplo, la gente está hablando mucho tiempo en la televisión, ¿no? Bueno, pero cuando la vida social se ha empobrecido tanto, ¿qué puedes hacer sin ver la televisión? Sujetos tan empobrecidos que es que ya no solamente no saben hablar, no se sabe hablar bien porque no hay un gusto por la oratoria, pero es que ya se ha perdido algo tan propio de la gente popular como eran los chistes hace tiempo. Cada vez es más raro encontrar a alguien que sea gracioso contando chistes. Tiene que haber un rearme ideológico de la gente para crear un espacio de convivencia en el cual la gente se sienta a gusto y por lo tanto renuncie un poco a la televisión y por lo tanto a la obesidad. Son cuestiones, ya sé, muy complicadas, pero
Por lo tanto, si nosotros todo el rato estamos pendientes de que las instituciones nos van a ayudar, no haremos ese esfuerzo que tiene que ser. El pueblo tiene que volver otra vez a ser el mismo, tiene que realizarse el mismo, no puede seguir esperando que una institución nos haga tal cual, ¿no? Porque eso nos llevaría a un estado cada vez más mayor de dependencia y de incapacidad. O sea, en realidad el estado de bienestar infantiliza. Claro, cuando vas a un pueblo donde hay el estado de bienestar y no están todas las comodidades que tenemos en la ciudad, pues la gente no se sabe desenvolver, ¿no? Llevar una huerta está bien, pero sabes que tirar de la azada es duro, que hace frío. Como me decía uno, dice, joder, levantarse a ordeñar las cabras cuando hay nieve es duro, porque te tienes que levantar a las 7 de la mañana en invierno, ¿no? Pero claro, el estado de bienestar para controlarnos nos introduce unos valores, por ejemplo, el valor del hedonismo. Mucha gente cree que el hedonismo es un valor, pero ¿el hedonismo es un valor o es un disvalor? Quien quiera irse a vivir al campo tiene que renunciar a los valores del hedonismo. ¿Qué puede hacer? Leer a los filósofos griegos cínicos. A los cínicos te van a enseñar a renunciar al hedonismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante. La filosofía estoica te enseña mucho a estar de pie, a esforzarte, tal, ¿no? No es adecuado leer a Epicuro y irse al campo, ¿no? Eso no encajaba a los filósofos hedonistas clásicos, ¿no? Entonces, bueno, pues, en esencia, la gente que se vaya al campo tiene una obligación, tanto si su proyecto fracasa como si su proyecto triunfa, de explicarlo. Bien por escrito y si no quieren, pues a través de la palabra. Y en las cosas que vosotros hacéis, ¿qué queréis hacer? Deberíais darle más importancia a la explicación. Porque parece que no, pero yo tengo experiencia de cosas aparentemente de lo más tontas que están colgadas en internet, que no valen para nada, y siempre hay alguien que llega y te dice que las ha leído. ¿Y tú te quedas? No. O sea, aquí o en Argentina, el otro día, yo cuelgo en mi página todo lo que me llega. Yo el otro día colgué una cosa que me parecía, bueno, yo tengo mucho respeto por la libertad de expresión, mi página es muy grande y allí hay de todo, lo que menos hay son textos míos. Y hace poco me escribe uno de Argentina diciendo que había leído no sé qué texto, que yo ni sabía a qué se refería. Me sorprendió gratamente, ¿no? Porque piensas que bueno,